Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Casetal Podcast. Hoy, como siempre, con una invitada supremamente especial. Ella se llama Natalia. Luego les contaremos cuál es su apellido, porque ella hoy actualmente usa su apellido de casada. Y ella tiene realmente una historia absolutamente inspiradora y de resiliencia que nos demuestra cómo, a pesar de que en la vida muchas veces se nos presentan circunstancias que son abrumadoras y de las cuales creemos que no vamos a salir adelante, es posible encontrar un camino después, la luz al final del túnel. Finalmente todo vuelve y asume un rumbo que es el rumbo que realmente tenemos que vivir para disfrutar y para vivir nuestra vida plenamente. Clarita, Caro, hola, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semanita? Hola a todos, qué felicidad estar de nuevo acá y con esta súper invitada que realmente tiene unas historias de vida muy difíciles, muy tesas, que como siempre nos apoyan a las otras mujeres para nuestro crecimiento personal. Muchas gracias, Nati, por querernos contar tu historia. No, para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, yo ya metí la cucharada por ahí atrás, los saludo, no, ya sigamos adelante. Entonces, Nati, bienvenida, qué bueno tenerte acá, tenerte en este espacio. Bueno, cuéntanos de ti, ¿quién eres tú? Arranca, por favor. Bueno, no, gracias Clarita, María, Caro, por esta invitación a este episodio tan maravilloso, donde nos están ofreciendo miles de herramientas para crecer, para ser fuertes, para ser resilientes en la vida. O sea que, antemano, mil gracias. Bueno, yo soy Natalia Londoño, ahora estoy casada, soy Natalia Blaylock, pero mi nombre es Natalia Londoño. Soy paisa, nací en Medellín. Al año de haber nacido en Medellín me fui a vivir a Barranquilla porque a mi papá lo trasladan a trabajar a Barranquilla. En Barranquilla viví más o menos 10 años y puedo decirles que mi infancia fue muy bonita. Tenía mucho amor, tuve todo lo que deseaba, una muy buena educación en Barranquilla. Pero sufrí un maltrato psicológico y emocional, pero en silencio. ¿Por qué lo digo en silencio? Porque en esa época pues no me daba cuenta, tenía más o menos 5 o 6 años cuando empecé a notar muchos maltratos emocionales de mi mamá, de los cuales yo me tenía que quedar callada, no los podía expresar ni siquiera con mi papá porque era un problema mayor con mi mamá. Entonces, por darles un ejemplo, yo tenía 5 o 6 años cuando mi mamá me bajó del carro, me dejó en la calle. Me acuerdo que en Barranquilla existía una panadería famosísima que se llamaba Dulcerna y al lado había un salón de belleza con 2 perros muy grandes. Cuando mi mamá me bajó del carro, yo me acuerdo que me fui y me senté en la calle, afuera, a mirar los perros. Luego mi mamá, ahora entiendo que le da la vuelta a la manzana, vuelve y me recoge, pero en ese momento el pavor que yo sentí fue impresionante. Todas estas cosas yo no las podía comunicar a mi papá. Mi mamá manejaba la situación muy bien. Mi mamá fue excelente mamá, excelente anfitriona, excelente esposa, pero también tenía episodios donde era muy maltratadora. Así, hasta los 10 años más o menos, nos regresamos a vivir a Medellín y es cuando comienza absolutamente toda esta situación. Yo en plena adolescencia, mi papá y mi mamá se separan. Hoy entiendo por qué mi papá duró tanto tiempo con mi mamá y era porque él no me quería dejar solo con ella. Yo viví con mi mamá inicialmente como el primer año rodeada de maltratos. Mi mamá me tiraba la ropa por la ventana, mi mamá no me daba la comida, no escondía la comida, le cortaba los cables a la lavadora y a la secadora para que yo tuviera que lavar mi ropa. Y te estoy hablando que tenía 12, 13 años, lavar mi ropa a mano. Hasta que llegó el momento de tanto maltrato que yo empecé a hablar con mi papá y le empecé a contar las cosas y internamente pues no sé qué pasó entre ellos dos, qué conversación tuvieron. El hecho fue que una vez llegué yo del colegio y encontré el apartamento totalmente vacío y era que mi mamá, mientras yo estaba en el colegio, mi mamá se dedicó a sacar todo lo del apartamento y me dejó en ese apartamento sola. Yo sentí un abandono, yo sentí una tristeza, lloré demasiado, sentí muchísimo miedo. Pero gracias a Dios tuve un papá maravilloso que me acogió, me llevó a vivir con él y así viví toda mi adolescencia llena de amor y de amor no solamente de mi papá, de la familia paterna. Me dieron los valores
que gracias a esos valores soy la mujer que soy hoy en día y pude salir adelante a pesar de, de todos los inconvenientes. Luego, a los 19 años, quedo embarazada, madre soltera, y feliz con mi hijo, fue mi todo. Yo todo ese amor que necesitaba o que siempre quería, se lo entregué a mi hijo completamente. A mi hijo me lo secuestra el papá de mi hijo cuando mi hijo tenía 5 años, 5 o 6 años aproximadamente, y fue el golpe más duro que pude haber recibido, porque en esa pelea de custodia, y esto pasó porque yo me volví a enamorar y me casé y él nunca lo aceptó y decidió quitarme a mi hijo. Y en todo este lapso de esta pelea por la custodia es cuando yo me doy cuenta de que toda mi vida me la pasé comprando amor, buscando aceptación, y me metí o me involucré con las personas equivocadas. Este proceso lo menciono y quiero hacer mucho énfasis en esto porque sé que hay muchas mujeres y hay muchos hombres que están pasando por una situación de custodia. Para mí, el sistema es un fraude completo. El sistema no es lo que todos esperamos que sea. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, querernos mucho a nosotros mismos y llegar a un momento de no hacerle daño a nuestros hijos. A mí me separaron de mi hijo completamente alrededor de 14, 15 años, estuve sin mi hijo, nunca me lo dejaron ver, y mi mamá fue la testigo principal en este caso para que me quitaran a mi hijo. Mi mamá dio pues como testimonio, dijo que yo me inyectaba heroína, que fumaba marihuana, consumía cocaína y además que yo dormía y metía botellas de aguardiente debajo de la cama y yo era borracha todo el día, que no le daba comida a mi hijo, cosa que no fue verdad y cosa que fue comprobada por medicina legal, que pude demostrar que no era ninguna drogadicta y que jamás había consumido drogas, pero bueno, el sistema es corrupto. Yo pienso que esto es más que todo un llamado a atención a esas mamás y a esos papás que se separan, que tienen problemas personales, no involucren a los hijos, no hagan ese daño, porque el daño se lo hacen a uno enormemente, pero los hijos mucho más. Una mentira acaba con la vida de cualquier ser humano. Entonces aquí quiero hacer mucho énfasis en eso, en que estemos pendientes. Habrán casos que el sistema podrá ayudar, ese no fue mi caso, y también sé de otros casos que no voy a mencionar en este momento, pero tenemos que ser totalmente maduros para no hacerle daño a esos menores. A mí me quitaron a mi hijo simplemente porque me volví a enamorar y porque me casé. Y esto conllevó a miles de problemas y a un distanciamiento total de mi hijo. Mi hijo no lo volví a ver, y es cuando yo comienzo en Medellín a notar de que yo no encajaba en ningún círculo, yo tenía miedo de vivir allá, yo no me sentía cómoda. La ausencia de mi mamá me generó un vacío enorme. No me sentí nunca feliz en Medellín, precisamente por todo este suceso que me pasó, el dolor y el golpe tan duro de ver que mi mamá me estaba acusando de algo que yo nunca había hecho y que por eso había perdido a mi hijo. Es cuando yo decido aplicar. Yo presenté un examen en la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta, porque yo me fui a vivir a Santa Marta luego de todo esto, y apliqué y me gané una beca para trabajar en el Japón y otra en Estados Unidos. Obviamente escogí Estados Unidos porque en Japón me daba miedo irme sola con mi hijo chiquito, que yo ya había tenido otro hijo. Y resulta que en este proceso de irme para Estados Unidos lo tomé a ojo cerrado porque ya no podía seguir viviendo con miedo en Medellín, número uno, y número dos, yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo y que no estaba siendo útil para ninguna parte. Nati, yo tengo una pregunta y me perdí. Dime. O sea, tú tuviste tu segundo hijo con tu nueva pareja, pero tú te separaste de esa persona también entonces, ¿o te fuiste con tu Sí. esposo para Estados Unidos? No. Entonces, cuando pasa todo este problema que me quitan a mi hijo y yo aplico, yo era profesora de un colegio en Medellín, no sé si puedo decir el nombre, fui profesora del Columbus School, y Columbus School me traslada a un colegio en Santa Marta que se llama Bureche. Me voy para Santa Marta
y empiezo a trabajar, ahí es cuando conozco al papá de mi segundo hijo. Ya habían pasado como 3 años. Y es cuando me enamoro, digo yo, y tengo a mi hijo. Yo me separo de esta persona al año de haber nacido mi hijo porque este señor me golpeaba, me maltrataba físicamente. Al año decido separarme y seguir sola con mi hijo el menor. Duré en Santa Marta aproximadamente 7 años. En Santa Marta logro escalar y me piden trabajar en la Universidad Sergio Arboleda en el departamento de egresados de abogados, y allá dictaba clases de inglés. Y resulta que cuando estaba en esta universidad es cuando aplico a estas becas para trabajar en el exterior, que eran Japón o Estados Unidos. Me ganó la de Japón, me ganó la de Estados Unidos, decido Estados Unidos. Entonces, de Santa Marta, decido regresarme. Ojo, ya han pasado 7 años, más o menos, 7, 8 años. Me decido regresarme para Medellín para empezar a organizar mi viaje a Estados Unidos, muy bien organizado, muy bien planeado. Ellos me daban de estancia en Estados Unidos con permiso de trabajo por 1 año como periodo de prueba. Llego a Medellín, hago todo este proceso. A estas alturas, yo sin poder ver a mi hijo el mayor, ¿no es cierto? Nunca me lo dejaron ver. Incluso cuando en la custodia decía que yo lo podía ver los fines de semana, ni siquiera así me dejaron ver. Me vengo para Estados Unidos y empiezo a trabajar acá. Fue muy duro porque me tocó hacer cosas que yo nunca había estado acostumbrada. Por ejemplo, yo trabajaba en esta sección que es recogiendo los niños que vienen de la frontera, que se los quitan a los papás, a deportaciones. Entonces yo me hacía cargo de estos niños porque pues había estudiado preescolar también, entonces tenía como algo de carisma y de amor por los niños. El hecho es que me vengo para Estados Unidos y este sueldo que yo me ganaba con ellos pues no me daba para vivir, pero yo sabía que la situación no iba a ser fácil. Sin embargo, yo hablé con mi hijo el menor y le dije, nos vamos para Estados Unidos. A la mamá se le presentó este tipo de trabajo siempre con muy buena comunicación y le expliqué lo difícil que iba a ser para mí, porque me iba a tocar trabajar muchísimo y que yo necesitaba la ayuda de él y que si podíamos ser un equipo y lograr el sueño de estar tranquilos, felices, porque si la mamá está feliz, él también va a estar feliz. Y yo de verdad nunca quise repetir los patrones de mi mamá con mis hijos. Hice todo lo opuesto de lo que mi mamá hacía conmigo. Y bueno, me vine para Estados Unidos y para resumirles el cuento, trabajé como mesera. Trabajé en la empresa que yo les dije, pero tenía que tener 3 trabajos: el de mesera, el de limpiar casas y el otro trabajo que era como de 10 de la noche a 1 de la mañana, era limpiando lechugas, quitándole los gusanitos para que esas lechugas se fueran al próximo día para los supermercados. Yo con eso logré pagar mis abogados para poder lograr mi green card, mi residencia aquí en Estados Unidos, poder pagar un arriendo, un carro, bueno, todo, ustedes saben, todo lo que uno necesita. Y yo estaba sola con mi hijo, 0 familia, 0 nada acá. Y en estas, una amiga, yo estaba en Atlanta, una amiga me dice, tengo un amigo que te quiero presentar y está buscando una roommate, eso te serviría muchísimo. Y yo, en mi inocencia, sin conocerlo a él, yo confié en mi amiga y yo le dije de una, me presentó con el señor y me fui a vivir a su casa. ¿Cuál era la idea? Que yo no le pagaba arriendo a cambio de que yo le tuviera su casa organizada y le cuidara a sus 4 perros, que eran unos gigantes hermosos. Además que yo soy obsesionada por los animales, entonces yo dije, lo perfecto para mí, la plata que no voy a pagar en arriendo, la ahorro y así algún día me independizo con mi hijo. Este señor viajaba demasiado porque es un veterano de guerra y sufría de PTSD, que es un síndrome postraumático. Yo en ese momento no entendía qué era eso. Luego, después de lo que me pasó, me tocó investigar muy bien para poder entender la situación. Este señor requiere medicamento todos los días, pero este señor no se tomaba el medicamento, pero yo, pues en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando con el señor hasta que un día
estábamos mi hijo y yo sentados y a los dos nos sacó, pues él sacó una pistola, nos amenazó que nos daba 5 minutos para salir de su casa o si no nos mataba. Y en ese momento lo único que a mí se me vino en la mente fue coger mi bolso con mi pasaporte, mi billetera, coger mi bolso, yo estaba descalza y yo salí corriendo con mi hijo y cuando, como un bloque, al bloque cogí y llamé a la policía. La policía me recoge, me pregunta de dónde la llevamos donde un familiar y le dije, yo no tengo a nadie. Lo único que se me ocurrió fue decirle, yo solamente tengo una amiga. Entonces me llevaron donde mi amiga y pasé la noche en la casa de mi amiga, casada con 2 hijos, pero yo no me podía quedar ahí todo el tiempo. Entonces ella me dijo, te puedes quedar aquí esta noche y al otro día me llevaron al colegio de mi hijo, expuse lo que me había pasado porque los colegios realmente te ayudan cantidades. Entonces el colegio llama a, esto se llaman social services, que son los servicios, ¿cómo digo esto? Son los servicios, las personas encargadas de ubicar servicios sociales. Entonces, servicios sociales llega, entrevistan, llaman a la policía, al colegio, vieron la cosa tan grave que llaman a la policía me pide permiso para entrevistar a mi hijo, yo acepto, mi hijo contó unas cosas bárbaras, muy, muy horribles y la policía, ustedes no pueden volver a esta casa y hay que detener a este señor. Pero como yo no tenía una casa, me llevan a un lugar que se llaman, aquí los llamamos shelters, que se llaman refugios. En estos refugios hay de hombres, hay de mujeres. Cuando tú ingresas a un refugio, tú no puedes decirle absolutamente a nadie en qué refugio estás, dónde estás y no puedes usar tu celular. Y es más que todo para proteger a las mujeres que estamos en ese refugio. Cuando yo llego allá, obviamente me quitan mi teléfono, me entregan, ellos me dieron un teléfono a mí que solamente se podía marcar o recibir llamadas. Y son habitaciones con 2 camarotes, o sea, éramos 4 por habitación. Obviamente un camarote eran mi hijo y yo y en otro camarote eran dos señoras. Estas personas que estaban en los shelters, la mayoría, yo diría un 90%, son personas que acaban de salir de la cárcel, que no tienen dónde ir y las acogen los refugios. Fue lo más deprimente, lo más triste, saber que mi hijo lo tengo ahí y eso fue un momento demasiado estresante, pero corrí con la suerte de que de pronto yo tenía un poquito más de estudios que las niñas que estaban en ese shelter y el refugio no me contrata, pero me dice, tú quieres, yo amo el arte, quieres enseñar o hacer clases de arte para las personas que están acá. Entonces tuve como ese privilegio de poder distraerme durante días y hacer esto. Mi hijo seguía en la escuela, o sea, mi hijo todos los días iba para la escuela y volvía otra vez. Bueno, aquí se le dice escuelas, son colegios públicos. Llega el momento, yo no sabía qué hacer con mi vida. Afuera habían como unas mesitas de picnic y yo me sentaba ahí a llorar. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sabía ni qué hacer. Y llega un momento en que me dicen, si tú te quedas 3 meses acá y cumples los 3 meses, la ley te protege a ti y te da los papeles de residencia. Eso se llama como un tipo de visa VAWA. Para los que no saben, las mujeres maltratadas por hombres, así sea golpes, palabras o simplemente que te saquen un arma, el gobierno te protege y más cuando ese maltrato viene de los veteranos de la guerra. Entonces, esta se llama una visa VAWA. Entonces, ¿qué hace el refugio con nosotros? En mi caso, a mí me protegió porque yo sí me quedé los 3 meses, porque yo sí necesitaba la ayuda del gobierno, porque es válido pedir ayuda. Uno no puede ser tan autosuficiente en estos casos. Entonces, me quedé los 3 meses, mucha comunicación con mi hijo y dándole lo mejor a mi hijo para que él estuviera bien. Él fue el que me enseñó a mí a no llorar. Cuando él me veía llorando, yo le decía, estoy llorando porque tengo miedo, pero todo va a estar bien. Yo le contaba todo. Y él me decía, mami, ¿tú crees en los ángeles? Y yo, sí. Entonces, ¿por qué estás llorando? Mami, tú dijiste que éramos un equipo. Mami, entonces él me dio esa fuerza para decir, yo puedo. En ese lapsus de tiempo. ¿Cuántos años tenía tu niño en ese momento? Tenía 10 años. Sí, ya entendía Exacto. mucho la situación. Sí, tenía 10 años, eso fue en marzo 25 y en junio cumplía él los 11 años. Ok.
Mira, yo no me acuerdo ni de mi aniversario, pero sí me acuerdo de esa fecha que entré al shelter, 25 de marzo. Entonces, esto era una oportunidad maravillosa para mí, saber, bueno, tengo un hijo que me entiende, que me apoya, y fue el momento donde yo decir, ¿para dónde voy? ¿Quién soy yo? Yo me mantenía triste, yo lloraba todo el día, yo sentía miedo de todo, yo sentía que nadie me quería, pero porque yo, pero porque a mí, y no tenía plata para pagar un psicólogo. Entonces, o me tocaba a mí o me tocaba a mí, pero todo está en uno. O sea, si tú quieres, tú puedes salir adelante. Yo no tenía nada, nada para salir adelante. Y empecé a conocerme. Y dije, bueno, yo soy buena, yo soy esto, yo soy lo otro, lo que me dice la gente, con lo que crecí oyendo. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Bueno, yo tengo 53 años. En ese momento tendría 43 años. Ok, súper tesa. Nati, 43 años. ¿Y tu familia acá en Colombia supo de tu situación o tú tapaste todo? Mira, qué dicha que me estás preguntando esto, porque si llegan a ver este podcast, van a conocer la verdad. Mi papá me llamaba y todo está súper bien, estoy en la piscina bronceándome, estoy en esto, estoy en lo otro. Porque si yo le cuento la verdad a mi papá, a ver, yo no tengo hermanos, si yo le cuento, yo era muy consentida por mi papá, si yo le contaba la verdad por lo que estaba, mi papá lo primero que hace es sacarme chiquita y mandarme para Colombia, y era lo que yo menos quería. Entonces, ¿y para qué mortificarlo? Y en esa época también a mi papá le da un cáncer de colon. Entonces, ¿para qué generarle esto si yo muy adentro de mí, yo estaba segura, confiada que yo iba a salir adelante? Yo le dije a mi hijo, dame 1, máximo 2 años y vamos a estar súper bien. Apenas llevaba 1 año en estas, o sea que todavía menos de 1 año, o sea que sabíamos. Cuando empiezo a conocerme, empieza esa Natalia poderosa a decir, me quedo los 3 meses, ayudo, recibo la ayuda que me va a ofrecer el gobierno, me llaman los abogados de migración, analizan mi caso, analizan la persona que nos violentó con un arma de fuego. Obviamente este señor ya tenía antecedentes de lo mismo, que fue a favor mío. El gobierno me abraza, me acoge y me da mis papeles, me da mi residencia permanente. Que hay residencia temporal y permanente, a mí me la dieron permanente. Y ojo, para los que tienen este tipo de problemas, se llama visa VAWA y los abogados de inmigración la conceden, pero hay que mostrar pues obviamente pruebas de medicina legal, de bueno, todo, pero bueno. Ya pasaron los 3 meses y el que es hoy mi esposo, porque sí, me volví a casar, felizmente casada, el que hoy es mi esposo, en ese entonces era mi llave, mi amigo, mi parcero, desde hace 20 años atrás. Lo que pasa es que, es más, era mi mejor amigo, pero yo jamás me imaginé que iba a tener algo con él. Pero mi esposo en ese momento estaba trabajando overseas en Irak. Entonces yo, ¿para qué le contaba a él todo esto si era tan horrible? Y yo no quería que él me mandara plata, porque yo no quiero que ningún hombre me mande plata. Yo lo quería hacer por mí misma. Me daba pena que sonara como si yo le estuviera pidiendo plata. Entonces yo nunca le conté nada. Cuando cumplí los 3 meses, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo que salir de acá. Bueno, sigo con mis 3 trabajos. Yo llamaba a Medellín a las niñas que nos colaboraban en la casa y yo les decía cómo lavo un baño, y ellas me enseñaban por teléfono cómo lavaba el baño de las casas que me contrataban. ¿Cómo hago esto? Porque yo no tenía ni idea de cómo lavar una casa y me volví una experta. Entonces, ya lo último, a los 3 meses, me cuento todo a mi gran amigo. Él ya iba a terminar Afganistán, se viene para Estados Unidos y él vivía aquí en Tampa y empieza a viajar a Atlanta cada 8 días a visitarnos. Y ya le conté yo toda la verdad a él. Pero bueno, la situación se tornó en que de mejor amigo pasó a ser el amor de mi vida. Decidimos vivir juntos. Yo no me quise casar en ese momento porque yo ya estaba en un proceso de mi residencia permanente y yo estaba
Mi próximo paso era mi ciudadanía, pero yo quería obtener mis papeles por mí, no por matrimonio. Porque eso igual es más meritorio cuando tú haces las cosas por ti misma. Y entonces yo le dije, no, sí nos vamos a vivir juntos, pero si llego a tener mi ciudadanía, nos casamos. Obviamente mi ciudadanía me llegó rapidísimo, obviamente inmediatamente, yo creo que al otro día nos casamos, bueno, es un decir, nos casamos ahí inmediatamente, nos casamos en el 2020, o sea, hace 5 años, pero estoy con él desde el 2016, viviendo juntos, pero ya casados desde el 2020. Bueno, ¿por qué cuento esto tan superficialmente? Y es porque quiero que entiendan que para una mujer sola con un hijo es tenebroso, es difícil, es muy triste pasar por todas estas situaciones sin tener un apoyo de alguien. O en el caso mío de mi papá, es porque yo nunca le conté la verdad, por no hacerlo sufrir, pero a falta que me hizo mi mamá, a falta que me hizo una mamá para yo poderle contar tantas cosas y que me hiciera el cuarto, o que me ayudara, o que me guiara, o que me entendiera que yo no me quiero regresar para Colombia. Aquí la clave de todo esto es que yo tuve que conocerme a mí misma, hacer un par en mi vida cuando estaba en el hueco más profundo, conocerme a mí misma, creer en mí misma, pero lo más importante, lo que me ayudó a tener esa fuerza para salir adelante fue haber perdonado al papá de mi hijo que me lo quitó y a mi mamá que me acusó de algo que no era cierto. Cuando yo entendí por qué pasaron las cosas, cuando yo perdoné, empecé a sentir felicidad en mí y esa felicidad me motivaba a tener 3 trabajos sin sentir cansancio, a lograr todo lo que yo quería, todo lo que yo quería lograr. Entonces, cuando salgo de todo esto, hice un curso de caregiver acá en Estados Unidos. En mi caso, yo hice mi curso y me especialicé en personas que están muriendo. Entonces, yo voy a las casas y yo los ayudo a morir con paz y dignidad, ¿no es cierto? De la mano con hospice. Entonces, hice mi curso, trabajé con ellos, trabajé hasta que mi papá se murió. Cuando mi papá se muere, yo no fui capaz de seguir trabajando con esta gente porque era ver a mi papá y se murió el amor, pues es que se murió mi papá, es que no es cualquier papá. Nati, qué pena, esa parte de la historia no la conocía. O sea, yo sabía que tu papá había sido una persona supremamente importante porque finalmente fue esa persona que te apoyó y te acogió en los momentos más difíciles. Casi que le tocó a él ser una figura paterna y materna en simultáneo. Total. Me acabo de enterar que obviamente tuvo un cáncer y muere. ¿Tú estabas en qué proceso? ¿En el proceso migratorio ya habías terminado todo? O sea, ¿pudiste volver a Colombia para enterrarlo? Pues, o en la ceremonia fúnebre. Bueno, yo creo en Dios. Estudié en un colegio católico, mi familia es católica, yo creo en Dios. No voy a misa, pero creo en Dios y hablo con Dios todo el día. ¿Ya? Ese es mi sustento. Sin Dios, yo no hubiera salido adelante tampoco de esto. Cuando yo ya salgo de todo esto, que mi esposo me dice, vámonos, vente para Tampa, porque yo estaba en Atlanta, vente para acá, bueno, vamos a vivir juntos y todo. Yo le digo a mi papá, me voy para Tampa y le cuento el porqué y todo, y mi papá empieza a venir mucho a Tampa a visitarnos. Él venía 2-3 veces al año a visitarnos. Entonces él alcanzó, en una de esas visitas es cuando le descubrimos el cáncer de colon, ya estaba estado 4, ya estaba demasiado avanzado, ya le quedaban muy poquito de vida. Él sabía hace mucho tiempo y él hizo lo mismo que yo hice. Él nunca me dijo nada para preocuparme. Entonces, él solito, él vino, descubrí yo que tenía ese cáncer, él vio cómo estaba viviendo ahora, él vio que tenía mi trabajo de caregiver, porque a él le tocó cuando yo estaba trabajando como caregiver, y cuando él muere, él me hizo jurar, la última vez que vino, que
por favor, no fuera a ir a Colombia si cualquier cosa pasara hasta que yo no tuviera mi ciudadanía, porque riesgos podían pasar, pero yo no le hice caso a eso. Cuando me llaman y me dicen que él se murió, yo me acuerdo que entré corriendo y le dije a mi esposo, dite un tiquete, ya, y mi esposo con su calma mental, porque es un hombre demasiado inteligente, la inteligencia emocional de este señor es increíble, me dejó que llorara y todo, y me dijo, acuérdate la promesa que le hicimos al papá, no podemos viajar, y yo me aguanté. Cuando me llega mi residencia el próximo año, es cuando yo necesitaba cerrar ese ciclo, ese duelo de ver su cajita. Entonces a mí en la iglesia del poblado me guardaron la cajita de él con sus cenizas. El padre, muy amigo de mi familia, me hizo el favor de guardarme su cajita. Entonces yo fui al año, recogí mi cajita y lo puse donde está toda mi familia. Supuestamente me iba a quedar un mes en Medellín, me quedé 5 días, yo recogí mi cajita, lo puse, llamé a mi esposo y le dije, me quiero volver ya. Y de verdad, eso me ayudó mucho porque me costó mucho trabajo. Yo apenas estoy haciendo ese duelo y ya voy para 5 años y todavía me cuesta muchísimo. No he podido del todo. Pero era fundamental para mí ver esa cajita y decirle a Dios, yo ponerlo donde yo lo quería poner. Cuando llego aquí a Tampa otra vez, estuve 5 días, pero no quiero volver a Colombia ni a deshacer los pasos, les cuento. No quiero ir. Amo la comida colombiana, amo mi familia, pero no quiero volver. No tengo recuerdos lindos, ya mi papá no está. Entonces, ¿yo para qué voy a ir? Claro, yo te quería preguntar, pues nosotras sabemos, porque ya nos habíamos contado y conocemos un poquito de tu historia, pero que le cuentes al resto de las personas que deben estar pensando, listo, tu papá falta, pero tú tienes más familia, está tu otro hijo. Esa parte de la historia no la hemos contado todavía, la parte bonita de esa historia. Cuéntanos un poquitico cómo fue acercarte otra vez a tu familia. Bueno, la familia de mi mamá fue una familia muy amorosa conmigo, pero yo me tuve que distanciar de la familia de mi mamá porque ellos me lo pidieron a mí. Ellos me dijeron, no podemos seguir hablando contigo, incluso hasta mi abuelita, que yo la amé con mi corazón, porque si nos ven hablando contigo, tu mamá se enoja con nosotros. Entonces me alejé con el dolor de mi alma. Pero mi familia paterna, la familia de mi papá, ha sido la familia más unida que hay en el mundo entero, la familia más amorosa, la familia que me dio los valores que tengo hoy en día, la familia que me enseñó realmente lo que es el significado de la palabra familia. Y fue un apoyo incondicional para mí en todos los aspectos, en todos. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer algo, tengo que hacer algo, tomar una decisión con mi hijo, el menor, que ya tiene 21 años, mi hijo el chiquito ya tiene 21 años, cuando tengo que tomar una decisión siempre paro y digo, mi papá qué hubiera hecho conmigo, mi familia qué hubiera hecho en estas circunstancias, y los visualizo y siempre tomo la mejor decisión, porque para mí ha sido ejemplo. Si yo no hubiera tenido los valores que mi familia me inculcó al llegar a Estados Unidos y verme en esta situación tan horrible, hubiera tomado una decisión no sana, ni para mí, mucho menos para mi hijo. Entonces yo a mi familia le debo todo. Mi hijo el mayor, ese gordo, no sé, mi papá siempre me dijo, el que es buena mamá, porque a ver, bienestar familiar, cuando me hacían estas visitas, me decían, a ti no te pueden quitar el niño, es que tu hijo te pinta a ti, es que es imposible, mira, todas las pruebas me han salido negativas, pero bueno, me lo quitaron. Y sin embargo, mi papá me decía, tranquila, va a llegar el momento en que ustedes se van a volver a encontrar. Tranquila, el que es buen mamá, un hijo siempre reconoce y recuerda a una buena mamá o a un buen papá. Y así fue. Cuando mi hijo tenía 18, 19 años, nos volvemos a encontrar acá en Estados Unidos y desde ese momento es mi todo. Él te buscó. Él fue el que te buscó. Sí. ¿Cómo te encontró? Cuéntanos un poquito, que esa parte de la historia es como muy emocionante. Eso fue por mensajes. Yo, mi hijo, más que todo, yo le mandaba muchísimos mensajes, le escribía cartas todos los días. Era mi manera de desahogarme y de sentirlo un poquito cerca, escribiéndole. Para mí, escribirle a él cartas, notas, eso me hacía sentirlo
que todavía estábamos conectados. Cuando él me contacta, bueno, ustedes saben que hay plataformas donde aparecen los teléfonos de uno y además como yo llegué acá, hice mis cursos, me convertí en realtor, me convertí también en notaria pública, entonces mi nombre aparece en todo Google. Yo me imagino que estos muchachos en su edad, él encontró mi número, me llamó y nos encontramos. Yo no pude hablar porque yo no paraba de llorar porque yo no lo podía creer. Un niño que me pidió perdón, no tenía por qué, porque el daño se lo hicieron fue a él. Un niño que yo siempre le pedí a Dios que estuviera bien, que me lo cuidaran bien y que le dieran buen ejemplo, porque yo lo único que quería para mis hijos es que sean buenos para con Dios y para con la sociedad. Entonces, ese era mi mayor temor, que mi hijo estuviera bien cuidado y con buenos valores. Gracias a Dios, tengo tantos ángeles en el cielo y Dios es tan maravilloso conmigo que ambos salieron excelentes hijos. Entonces, yo dije que yo ya había sanado porque no lloraba, pero mira, bueno. Desde eso no nos separamos, gracias a Dios vivimos muy cerquita, yo voy mucho a visitarlo, él viene mucho a visitarme y ya soy abuelita de 2 hermosos nietos, me dio 2 nietos preciosos a los cuales me derrito con todo mi ser. Tengo una familia maravillosa. Si miramos atrás, ahora yo estoy muy bien, los que me hicieron daño no están bien. Okay. No me alegro, no me da tristeza, no me alegro de esa situación, pero digo que Dios es justo. Si no hay una justicia divina y el sistema es tan corrupto, hay un Dios que todo lo ve. Esto te hace fuerte, ¿sabes? Y compartirlo con otros me hace a mí más fuerte porque sé que estoy aportando un granito de arena en cual sea el problema de la persona, que lo pueda asociar con esto. Pensemos que la mente es tan poderosa. El perdón, el ahora, el ser felices ahora, el perdonar nos da felicidad el ahora. Perdón, o sea, si perdonamos el pasado, si nos olvidamos, no olvidarnos, pero sanamos el pasado, podemos ser felices hoy. Cuéntanos cómo fue un poquito de tu trabajo personal, de tu crecimiento, de empezar a perdonar. ¿Cómo adquiriste esas herramientas? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te sirvió? Caro, mira, como yo no tenía dinero para pagarme un psicólogo ni buscar ayuda profesional, porque fuera de eso aquí todo es costosísimo, yo no tenía esos medios. Siempre he sido muy buena lectora, me encanta leer, entonces yo dije, bueno, tengo que buscar soluciones. ¿Cuál es el plan B? El plan A no lo puedo hacer, que es buscar ayuda, porque yo gritaba ayuda. Internet es maravilloso, busca libros, lee, empápate de la gente que te enseñe, que te aporte y que te haga crecer. Bloquea todo lo que te contamine. Entonces, yo dejé de ver noticieros, yo dejé de escuchar el chisme, los podcasts de chismes, por ejemplo. Yo dejé todo eso a un lado y empecé a utilizar mi tiempo libre en algo positivo, pero ¿qué era lo que yo tenía que hacer en mi tiempo libre? Trabajar en mí, porque yo estaba vuelta a nada. Entonces, podcast, empecé a leer libros de superación. No me preguntes nombres, pero el ratón y el queso, yo no sé qué, 80,000 cosas. Iba anotando notas, yo leía, y si esto me pegaba a mí, yo anotaba. Y decidí que esto no lo iba a hacer así, sino como hacen los alcohólicos en AAA, día por día. Entonces, yo no sé mañana si voy a llorar, yo no sé mañana cómo voy a sentir, pero mañana es otro día. Me levantaba y en mi cabeza y en mi mente siempre hay algo que es agradecimiento. Yo me levanto siempre dando gracias. Gracias por mi almohada, gracias por la ducha, gracias por el champú, porque no lo tuve en ese refugio, porque las almohadas eran de piedra y el colchón era lleno de cables. Entonces yo le doy gracias a todo. Y ahí empecé, doy las gracias y empiezo a aplicar una cosa a la vez, día por día, poco a poco, porque es que si no nos
O si no es mucho, ya tenemos mucho estrés en nuestra cabeza y muchos temores que tenemos que ir poco a poco. Obviamente mi proceso hubiera sido rápido si hubiera encontrado una psicóloga, pero yo no la tenía, no podía pagarla. Entonces me tocó a mí solita. Así logré mucho de mí. Y hoy en día, por ejemplo, que ya dices tú, pues, o por lo menos, es que yo digo, hoy en día, pues también como que usamos todo el término, la palabra sanar, constantemente la estamos usando. Y no siempre es sanar, pues yo pienso que no siempre es sanar, sino aprender a ver las cosas de otra manera, aprender a entender la vida. Y yo pienso que hoy en día tú ya estás en ese momento, ¿cierto? Yo les digo, suben como un nivel de conciencia, ¿cierto? Uno sí, sube hay una cosa de conciencia, sí, pero todavía sí, hay una hay cosa, cosas, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo haces para mantener tu diálogo interno a raya, conversarte bien, hacerlo consciente? Mira, hay una cosa que es muy importante, que ha sido muy importante para mí, ¿no es cierto? Y lo primero es conocerme a mí. Yo hoy entiendo que a mí nadie me amó aparte de mi papá. A mí nadie me amó, me quiso y yo nunca amé y yo nunca quise. Porque las relaciones que yo tenía en un pasado, hoy sé que eso no era un amor. Eso era dependencia. Eso no era amor. Hoy en día sí sé lo que es amor. Pero primero yo me tenía que encontrar a mí misma, quererme a mí misma, porque es que yo me tiraba muy duro. Es que mi mamá no me quiere porque es que fue culpa mía o porque yo. No. Claro que cometí muchos errores a los 6 años. Era una niña. Pero eso no justifica que a mí me hubieran maltratado emocionalmente. Pero ahora, después de mis 45 años, es que lo vengo a entender. La enferma es ella, pobrecita, a lo mejor está enferma ella. A lo mejor es, qué sé yo, yo no voy a juzgar a nadie. Sea lo que sea, yo la perdono por mi bienestar y por sentirme feliz hoy conmigo. Ahora, ¿cómo me mantengo en esta situación? Muchas veces, ahora que estoy en la menopausia, he tenido unos swings que hay veces es como un roller coaster, que hoy estás contenta, feliz, triste. Es un roller coaster. Pero entonces eso también es muy, yo sé que es hormonal, pero también es muy mental. Entonces la parte médica me la trata mi ginecólogo con mis estrógenos. Eso ya es ese problema se lo dejo al médico. Pero ya el otro problema me lo cojo yo. Yo digo, bueno, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Tengo algún problema? No. ¿Mis nietos están sanos? Sí. ¿Mi esposo es bueno? Demasiado. ¿Mi papá ya está en el cielo y no está sufriendo? Sí. O sea, empiezo a recorrer cada punto de mi vida. Y yo digo, nada, las que se paran, las que se maquillan, las que se echan perfume, yo me eché perfume hoy para este podcast, porque es que me hace sentir bien, me hace sentir agradable. Ustedes no saben qué perfume tengo, pero eso emocionalmente ayuda. ¿Se vale llorar? Una llorada es lo mejor del mundo entero, pero ¿hasta cuándo me doy yo permiso de llorar? Yo me doy plazo de llorar por 24 horas. Cuando tengo las hormonas bajitas, yo digo, y empiezo a llorar, y digo, voy a llorar 24 horas y paro. Yo me doy permiso solamente 24 horas porque es que la vida es muy cortita, la vida es muy linda. Hay gente que me rodea, que si la mamá está mal, la esposa está mal, aquí todos están mal, hasta el perro sufre. Total. Y es mi felicidad, yo soy la única responsable por mi felicidad. Ahora, si en este momento yo me pongo a pensar, es que yo soy así porque a mí me maltrató mi mamá, es que yo soy así porque mi papá se murió, es que yo soy así porque me quitaron mi hijo injustamente y el sistema y esto y lo otro. ¿Qué estoy haciendo yo? Tenemos que tener una inteligencia emocional tan alta y querernos tantísimo a nosotros para no caer en ese juego de victimizarnos. Nati, vos que estabas hablando de todo eso, de victimizarse y eso, yo estaba pensando todo el tiempo en tu hijo, porque tú estás contando cómo superaste tú las cosas, pero al final él era un niño y después de él haber pasado por situaciones que para él debieron haber sido traumáticas de alguna manera, pues porque nadie sabe lo que es traumático para otro, ¿cierto? ¿Cuál de los dos hijos? Del chiquito que estuvo con ella en el refugio, el que le tocó este tema con este señor que lo salió persiguiendo, que veía a la mamá en esa situación con 3 trabajos y de todo. ¿Cómo fue la adolescencia de ese hombre que ya tenés de 21 años? ¿Cómo es él? Cuéntanos de él.
Bueno, mira, te cuento que mi hijo, ese es el menor del que estamos hablando. Siempre, como les decía antes, siempre hubo una comunicación tan abierta, jamás hubo una mentira. No, no pasa nada. No, sí pasa. No, sí tengo miedo. No, sí estoy llorando por esto. O sea, hubo una comunicación real, cero mentiras con un niño de 10, 11, 12 años. Así de sencillo. Entonces, es muy gratificante para mí como mamá y me doy cuenta lo excelente madre que soy, porque mi hijo hoy en día, él trabaja fuerte, él trabaja, estudia, él se mantiene así solo, él se compró su carro, él todo, o sea, todo. Y muchas veces Hiciste un buen trabajo como mamá, excelente sí, mamá. y mira, nosotros tenemos un juego que todavía lo teníamos desde que estaba él muy chiquito y que se llama Juguemos a los recuerdos. Y eso me lo inventé yo. Entonces yo cuando él estaba muy chiquito yo le decía juguemos a los recuerdos y era, ¿tú te acuerdas cuando íbamos en el carro? Ah, sí, jaja. ¿Tú te acuerdas cuando te tomemos al papá esto y esto? Ah, sí. Y ahora de grandes, cuando él llega del trabajo, yo siempre me siento en la mesa porque aquí no podemos comer todos al mismo tiempo porque todos tenemos horarios diferentes. Aquí es muy diferente. Entonces, cuando él llega, yo trato de sentarme con él y cuando tenemos nuestro espacio, hay veces decimos, jugamos a los recuerdos. Y él me dice a mí, mami, si yo no hubiera pasado por todas las que pasé contigo, yo sería como mis amigos. Y yo le digo, ¿y cómo son tus amigos? Mami, se quejan que porque la camiseta no la encontraron del color que querían. Mami, sé que por unas bobadas, mami, yo amo sus amigos. Él valora todo. A los 21 años se compró un supercarro, a los 21 años se sostiene él solo. A los 21 años él no me deja cargar una bolsa. ¿Qué estás cargando la bolsa? A los 21 años, ¿por qué lavaste eso si la cocina me corresponde a mí? A los 21 años, es un niño feliz. Yo no sé lo que es una adolescencia, lo que hablan todas las mamás. Yo no pasé por eso. Entonces yo no puedo decirles fue una adolescencia difícil, porque para mí fue una adolescencia. Sí, yo fui muy templada con mi hijo en el sentido de que una vez me hizo así con los hombros y le dije yo, cuidadito, primera y última vez. O sea, para mí eso es una falta de respeto altísima. Y yo hasta mis 47 años que mi papá se murió, jamás sí respeté a mi papá. Así tú te vayas de la casa, te cases, bueno, pero muy conversado, pero eso pasó como cuando él tenía como 14 años. Entonces nunca me ha tocado eso, pero él sí dice que gracias a todo lo que vivió, valora todo y es un niño que cuando tiene un tropiezo en la vida, hace lo que yo hacía, salir adelante. Bueno, y te pregunto por tu otro hijo, o sea, ¿cómo fue la reconstrucción de esa relación? ¿Cómo fue la vida de él? ¿O qué te ha contado él de ese periodo, digamos, donde tú no estuviste presente por las circunstancias que ya conocemos? ¿Qué recuerdo tiene de esa situación? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuál es como su aproximación a esa realidad? Bueno, mira, te cuento que mi hijo el mayor y la conversación inicial que tuvimos, él viene a mi casa, la primera vez que nos vimos, él viene a mi casa, a mí me temblaban las piernas, yo no podía creer lo que estaba abrazando, yo no podía creer ese hombre tan hermoso que estaba parado al frente mío. No hablamos nada ese fin de semana, fue un fin de semana, no se habló nada del asunto. El próximo fin de semana yo voy a la casa de él, yo viajo, él vive también como a 4 o 5 horas de mi casa, viajo a la casa de él y sí logramos hablar mucho, pero llegamos a un acuerdo y era que si él tenía preguntas para mí, yo era un libro abierto para responderle y que si quería yo ver papeles y ver comprobantes de todo lo que pasó en el proceso de juzgados y de todo, yo tenía todo guardado y eso era de él. Me dijo, mami, yo te creo a ti. Nati, yo te creo a ti, dime. Perdóname, él finalmente, ya estando grande, es que decide buscarte, o sea, él ya se había ido a vivir a Estados Unidos, él ya Ahí es cuando me busca. Sí. Ok. ¿Y sabes el por qué toma esa decisión? Simplemente por curiosidad. O sea, él hace una llamada y te dice, soy fulano de tal, y tú te quedas muda. No, él me dijo, mami, hola.
Ay, Yo pienso, yo no te puedo garantizar esto, pero yo como mamá siento que en Medellín él estaba muy cohibido y muy vigilado para buscar. Ya cuando él llega a Estados Unidos, pienso que él ya se siente libre y dice, esta es la oportunidad. Y mi papá me lo dijo, cuando él sea mayor de edad te va a buscar. Era difícil para él. Entonces en esa conversación, él tiene todo abierto, pero realmente me dijo, yo no quiero ver nada, yo no quiero preguntarte nada porque yo te creo a ti. Y así cerramos y quedamos de que ese tema no se iba a tocar más, al no ser que tú tengas una pregunta, házmela por favor. Pero nos respetamos eso y no queremos hablar del tema. Pero igual le pudiste entregar las cartas. Sí, no Y las sé, leyó. pero no sé, no se toca el tema ya. No se toca porque decidimos ser felices. Y es un hombre que escogió el camino del bien. Entonces ahora es un financista, financial Dilo. manager, Ajá. financial manager Sí, un de, gerente de finanzas. de una compañía muy importante acá. Logró todo también desde ceros. Empezó lavando carros, después tapizando carros, después esto, y pues escalando en esa empresa, lo aman, lo adoran por el buen hombre que es. Y es algo que yo digo, esto es una maravilla en lo que tanto le pedí a Dios, y fue que me protegiera a mis hijos y los hiciera hombres de bien para la sociedad. Y le agradezco infinitamente a Dios que cogió el camino bueno y no el malo. Nati, una pregunta un poquito indiscreta. ¿Las personas que conscientemente te hicieron daño en algún momento te han pedido perdón? No. Y no espero eso de ellas y te voy a decir por qué. Porque son tan carentes de valores. Nunca crecieron con valores que no entienden sobre eso. Y no me interesa que ellos me pidan a mí el perdón. Lo importante es yo hacer las cosas a mi beneficio, para mí. Si a mí haberlos perdonado de corazón, que me costó 14 años perdonarlos, 14 años me costó perdonarlos, nunca es tarde para eso, pues bueno, pero de ellos no espero absolutamente nada. Y te hago la pregunta porque es que muchas veces las personas caemos como en ese juego, digo caemos porque yo también he caído en eso, que necesitamos que para cerrar ciclos tenemos que recibir la explicación del otro lado o necesitamos recibir o la disculpa o ese tipo de cosas, y muchas personas no cierran los ciclos o no sanan, pues como decía Caro, pues no sanan o no avanzan o no cambian ese diálogo precisamente porque están esperando que sea otro el que les dé como el permiso de cerrarlo a través de te pido perdón, sí, fui yo el que hice las cosas mal, sí, fui yo el que me equivoqué o fui yo la que me equivoqué, y muchas veces uno no patina, se queda patinando en eso las personas. Entonces, realmente tu proceso es un proceso de curación personal 100%, o sea, no lo esperabas, totalmente. No lo recibiste y no lo necesitaste. No, y te voy a decir por qué. Todos somos tan diferentes y yo pienso que aquí Caro es la experta. Yo no soy quien para decir esto, pero yo hablo por mi experiencia. No sé si sea bueno o malo. A mí me funcionó y es, por ejemplo, como estuve tan sola en mi niñez aguantando el maltrato de mi mamá, como estuve tan sola aguantando tanto maltrato cuando vivía sola con mi mamá, cuando estuve tan sola en un shelter. Entonces estuve sola buscando ayuda. Entonces como que me acostumbré a que soy yo la única que me puede dar eso. Yo no creo que uno tenga que perdonar, que el perdón te dé felicidad. Uno no tiene que perdonar a la gente. Si usted no quiere, no perdone. Es que porque tenemos que perdonar. Total. Es que yo no tengo por qué, sí, es que yo no tengo por qué perdonar a alguien. Si alguien me hizo daño, ¿por qué lo va a perdonar? Para darle a él la satisfacción de que está perdonado, y yo qué. No, entonces yo cambié eso. Según todo lo que leí, para que vea, doctora Carolina, que he hecho mi trabajo, no creo que tan mal hecho. Muy Entonces bien. yo cambié todo esto y dije, bueno, soy yo con yo.
Entonces yo perdono, pero es porque yo me quiero porque yo sé que eso me va a dar felicidad a mí, no me va a sentir culpable, pero por ellos no me interesa. En tu caso, yo lo que veo es que tú elegiste no seguir haciéndote daño. La mayoría de las personas, exactamente, es una elección personal, o sea, definitivamente. Gracias. Uno, como todo en la vida, yo pienso como cuando uno quiere dejar un vicio, todo es una elección personal. Y tú elegiste no seguirte haciendo daño y maltratándote con lo que te pasó, con tu historia. Exacto, y ¿sabes también por qué? Porque después de vieja, a mis 40 años, es que me doy cuenta de que yo soy un potencial de mujer. Total. Es que yo soy una excelente madre. Es que ¿por qué me voy a dejar arruinar por otros mientras todos bailan cumbia? Yo estoy aquí llorando. Bueno. Entonces no tengo más opciones. Además, yo soy mamá, yo fui mamá porque yo quise ser mamá, porque yo quería ser mamá requete joven. Yo quería tener 2 hombres joven y paré de contar, y así fue. Sola o acompañada, mal acompañada, porque hice pésimas elecciones en mi vida, precisamente porque yo no me amaba a mí misma, porque yo no confiaba en mí, porque yo compraba amor, porque quería suplir amor, buscar atención, y lo que hice fue desastres, escogiendo las peores parejas del mundo entero. Hoy en día muestra lo que necesitamos aprender. Claro, necesitabas aprender a amarte, y la vida te mostró el camino para que tú te aprendieras a amar. O sea, exacto, y es lo que yo quiero que la gente vea. La gente puede estar llorando con 80,000 problemas, con 80,000 cosas. Entonces paren un momento y piensen, yo quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo ahora, que duele el alma y el corazón, o quiero ser una berraca y quiero ser feliz y realmente ver la vida, el pajarito que voló tan bonito, la flor roja como floreció. ¿Qué quiero yo? Hombre, si escoges el otro camino, pues perdóname, no te ayudo. Mira tú qué vas a hacer con tu vida, porque tú a mí no me vas a contaminar. Así. O sea, y yo no cambié a los 20 años, yo cambié a los 40 y punta de años. Además, yo elegí ser la mejor mamá del mundo entero porque yo no tuve una mamá. Entonces yo tenía por elección, y gracias por esa palabra, Caro, porque no la tenía en mi vocabulario. Yo elijo, yo tengo que cambiar, porque si yo no cambio, ¿yo qué le voy a dar a mi hijo? Y yo le quiero dar calidad de educación, que es lo único que le voy a dar a mi hijo, cambiando yo primero, pero duele, no es fácil, y uno no cambia así, y yo hoy por hoy todavía tengo que trabajar en mí. Eso no es de que, hoy estoy feliz y se me olvidó. No, eso es todos los días de la vida. Así es. Y esa es la vida, un colegio, una universidad, un camino de aprendizaje. Sí. Nati, yo quisiera que, como para que vayamos sacando una serie como de conclusiones que sean relevantes para nuestra audiencia, pues mencionemos de pronto 3 o 4 aspectos que tú crees que fueron determinantes para tú lograr esta tranquilidad o esta plenitud que tienes hoy. O sea, yo creería que el primero de ellos es que llegó un momento en tu vida en que te priorizaste, ¿cierto? En donde te elegiste primero tú, obviamente entendiendo que eres una también con tu hijo, ¿cierto? Pero te elegiste tú, ¿cierto? Te elegiste, yo tengo que ser feliz, yo tengo que estar bien, mi hijo necesita una mamá que esté bien. Pero digamos que adicional a eso, ¿cierto? Esa priorización, pues obviamente está tu proceso de autoconocimiento, de reflexión, de buscar la manera de salir. Adicional a eso, ¿tú qué le recomendarías a unas mujeres o a cualquier persona que de pronto se encuentre en una situación como la tuya? Que no tengan miedo. En estas etapas de la vida, o por todo lo que pasamos, el miedo es nuestro primer enemigo. Y el miedo existe en nosotros desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos acostamos. Y es un miedo acompañado de angustia. Y esa angustia nos lleva a una depresión. Y esa depresión nos lleva a ser inútiles para poder alcanzar cualquier objetivo. Entonces pienso que dejar el miedo, yo pienso que buscar algo, en mi caso era Dios. Yo tenía una fe tan grande, tan poderosa, que yo sabía que mi Dios no me iba a abandonar. Entonces, aferrarse a algo, a lo que ustedes crean.
sea Dios, sea la Virgen, sea el sol, sea la mata, sea el perro, sea lo que sea, aférrense a algo porque uno tiene que estar aferrado a algo. Evitar todo lo negativo y todo lo que contamine, yo perdí todos mis amigos, yo perdí todas mis amigas. Claro, es que nunca fueron mis amigos, claro, es que nunca fueron mis amigas, pero yo quedé sola, pero yo tenía que perderlo todo para poder empezar una vida de ceros, como ya lo hemos mencionado antes, conociéndome a mí misma. Ser selectivos, esto te enseña a ser selectivos, esto te enseña a decir no, María, no quiero porque me quiero acostar temprano, pero vení que la rumba está deliciosa. No, María, no quiero estar en mi cama. No hay necesidad de mentir. No puedo porque tengo una reunión, no hay necesidad. Entonces es aprender a decir no. Cuando tú aprendes a decir no, a poner los boundaries, a decir no, a quererte, a contemplarte. Es que es uno, mira, en esta casa primero estoy yo, segundo yo y tercero yo. Yo lo que le digo a mi hijo, yo primero me compro mi camisa y los tacones que yo quiero para poder estar feliz contigo. O sea, yo tengo que estar bien, mentalmente, emocionalmente, para que todo me funcione. Me provoca cocinar, atenderlos, jugar, todo. Pero así entonces lo que tú me decías, María, es tan simple como esto. ¿Qué quiere usted? Pregúntese. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Yo quiero seguir sufriendo? ¿Yo quiero seguir sintiendo esta angustia tan horrible? ¿O yo quiero amar la vida y ser feliz? Es que ser feliz, bueno, la felicidad completa no la hay, ¿no es cierto? Pero tenemos que empezar. El primer paso es, ¿qué quiero yo? Empezar a trabajar en nosotros mismos. La felicidad completa no existe, Nati, pero sí existe el estado permanente de tranquilidad y de paz. O plena, sea, no te puedo decir, estoy plena. Esa sensación, digamos que es esa, ¿cómo se dice? Es como esa base en la que se sube la montaña rusa emocional, qué tan alta y qué tan bajita está. O sea, estás en una base de angustia, de ansiedad y de eso, o estás en una base de tranquilidad con días que son chéveres, con días en los que te sentís más maluco, pero en general ese sentimiento interno que no es la felicidad permanente, eso sí está en control de uno y ahí es sobre donde uno toma decisiones. O sea, es un constructo social que nos está poniendo esa carga de que tenemos que alcanzarla. Y la tranquilidad, como vos decís, María, es poder fluir con la vida, con las situaciones que se vengan, bien y mal, porque la vida siempre va a tener cosas buenas y malas. Y exactamente. Tenemos que aprender, y eso es baja tolerancia a la frustración. Cuando no aprendemos a esos momentos malos, surfearlos, ¿cierto? En un fluir como el agua. Sí, que te fluye completamente. Eso es lo que yo quería decir. O sea, es ese estado interno permanente de paz, pues, de que nada descaderna por completo. Exactamente. ¿Qué creo yo? Yo creo que esa definición de la felicidad, que para mí es muy cercana a la que dice Clarice. O sea, realmente la felicidad es la tranquilidad. Es cierto, es estar tranquilo. Total. Yo creo que eso uno lo aprende también es con los años, ¿cierto? Cuando uno está más joven y más adolescente, la felicidad es otra cosa. La felicidad es estar con los amigos, rumbear, ser aceptado. Tener plata. Cuando uno empieza a trabajar es progresar, tener plata, hacer de todo. Pero llega un momento... En mi caso, sigue... Pero llega un momento en la vida en que tú te das cuenta que la felicidad es la tranquilidad, ¿cierto? Que la felicidad y las cosas simples de la vida. Es que es increíble. La gente se mata trabajando para comprarse el último carro, el último Porsche que salió. La gente no ve. Miren, no hay nada más tranquilizante que uno sentarse, tener un plato de lentejas, por decirlo así, un plato de lentejas. Hombre, que no hay, comamos lentejas. Pero eso es lo que hay y nos la comemos felices. Pero hay el plato de lentejas. Es que generalmente desde que tengamos también nuestras necesidades básicas cubiertas, que es lo que nos muestra, pues como todas las teorías, o sea, desde que tus necesidades básicas estén cubiertas, lo demás lo puedes resolver vos.
y las necesidades básicas siempre van a estar cubiertas. Hay algo que no sé si lo dije anteriormente, creo que no, pero es algo que cuando tenemos miedo nos limitamos a experimentar y a buscar soluciones para nuestro bienestar. El miedo nos opaca tanto que en el momento no nos damos cuenta. El miedo es algo que, el miedo es miedoso, o sea, es horrible. Entonces, cuando tengamos miedo, siempre todos esos sentimientos, esas emociones, todo es normal sentirlo, pero hay que entender cuándo hago un pare porque tengo miedo. Por esto, ¿qué hago al respecto? Con calma, con tranquilidad, no nos aceleremos, todo va a pasar, nada es permanente. Es una constante lucha, pero se llega a un momento que uno ya no le tiene miedo a la vida. Es que el miedo como tal está ligado a emociones que vibran muy bajito, porque el miedo está ligado a la incertidumbre, el miedo está ligado a la impotencia, el miedo muchas veces está ligado a la vergüenza. Entonces son emociones que tumban muy duro. O sea, el transitar por un episodio de miedo frente a una situación de la vida es de lo complicado que hay. Es supremamente complicado porque es que absolutamente ninguna solución ante un panorama de miedo, incertidumbre, impotencia y eso, ninguna solución es válida. Pero ¿sabes qué pienso yo ahí, Clarice? Tienes absolutamente pues la razón, ¿cierto? Pero cuando uno logra superar el miedo, la sensación es absolutamente liberadora, ¿cierto? No, total. Ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo tuve mucho miedo a divorciarme y por eso estuve casada 11 años y medio siendo absolutamente infeliz. Cuando la vida ya me presenta una situación y tenía mucho miedo, pero simplemente decido, la sensación es liberadora. Lo mismo pasa con otras circunstancias. Es que yo tengo mucho miedo de renunciar porque me quedo sin trabajo, pero soy supremamente infeliz acá. Y resulta que superas ese miedo y renuncias y la felicidad estaba después de que renunciaras a ese trabajo. Entonces, mejor dicho, el miedo te da libertad, así como la verdad te da libertad. De hecho, es una frase bíblica: la verdad os hará libre, os hará libres. La verdad, os hará libre. Superar el miedo y hablar con la verdad siempre te genera tranquilidad, paz y te lleva un escalón un poquito más allá. No, yo pienso, no sé si ustedes quieran hacerle otra pregunta a Natalia, pero como saben el tiempo pues es corto. Cuéntenme si quieren con preguntarle algo adicional o si no, no sé si nos vamos despidiendo, vamos cerrando, generamos una conclusión general. De pronto Caro nos ayuda con eso. Yo simplemente aquí lo estaba pensando para cerrar. Este tipo de espacios son terapéuticos en sí mismos. O sea, si vos sos capaz de ver en cuerpo ajeno, de entender muy posiblemente la vida coja otro rumbo porque adquieres unas herramientas diferentes, ¿cierto? Siempre pendientes de nuestro diálogo interno, ahí está la clave. O sea, lo que nos decimos de las situaciones, esto es terrible o esto es, pues esta es la vida. Y aceptamos las cosas como se vienen, es más fácil que salgamos adelante. Entonces, nada, en sí, siento que esta conversación de hoy, para mí especialmente, fue súper terapéutica, ¿cierto? Aprendí demasiado de vos, de escuchar tu historia, de ver todo lo que has vivido, de ver que aunque la vida en algunos momentos creíste que se había acabado, pues la vida siguió su rumbo y mira a dónde te trae, ¿cierto? A dónde vas hoy. Entonces, nada, para mí fue demasiado chévere, o sea, me sentí súper feliz de escucharte. Caro. Y te felicito. Gracias, Caro. Eres una tesa. Gracias, Caro. Te admiro. Gracias, Caro. Y me encanta encontrarme en el camino con mujeres como tú. Tan bonita. Y de verdad que para mí fue más importante que para ustedes. Tan hermosa. Te voy a decir, porque hoy descubro por segunda vez, por tercera vez, porque primero hablé con ustedes, pero descubro que he sanado tanto, he perdonado de verdad. Me siento feliz de que alguien pueda escuchar esto y se le quede aunque sea una cosita. Es que me voy a pegar de esto y voy a intentarlo. Inténtenlo sin miedo. Entonces esto me llena, esto a mí, esto fue mejor
el mejor momento, yo me lo estoy disfrutando más que ustedes. Ay, tan divina. Divino, divino el podcast de ustedes. No saben cuánto están ayudando a la gente. No saben, yo vi todos los podcasts y de verdad que quedé enamorada. Todo tan orgánico, tan real, tan bonito. La manera como ustedes están ayudando, eso no tiene palabras. Gracias. Ay, tan divina. Nati, gracias a ti. Gracias a ti. Nos estás dejando unos mensajes demasiado valiosos. Ojalá que las personas se dieran a la tarea de ver las personas tan valiosas que nosotras hemos tenido la fortuna de poder tener aquí en estas conversaciones, porque esto no son entrevistas, esto son conversaciones. Total. Y muchísimas gracias, Nati, por habernos abierto de verdad este espacio de tu, Clary, gracias. De tu vida. No, gracias a ti. La última cosita que quiero también que tengan muy en cuenta, durante todo este proceso, durante todo el camino de sus vidas, con todo tan oscuro, tan horrible, van a escuchar miles de vocecitas y de gente hablando mal de ustedes, que no les creen o que las juzgan. Ignoren, esos son los elementos contaminantes que yo digo, eso hay que bloquearlo. Total. Crean tanto en ustedes que esto no los afecte, porque eso afecta el proceso para nosotros crecer. Total. Qué conclusión tan maravillosa nos das, Nati. De verdad, te agradecemos profundamente que hayas tenido el coraje de abrirte, de contarnos tu historia de vida, que ha sido una historia de vida dura, pero que claramente nos muestra que los momentos difíciles no son para siempre y que siempre tenemos una oportunidad para renacer. De verdad que fue supremamente valiosa este episodio, fue valioso tu compañía, fue valioso para nosotros conocerte. Esperamos volverte a tener con otra historia, con otra faceta, porque creo que eres una mujer que tiene mucho que compartir y mucho que enseñarnos a tantas otras. Y bueno, y a todos ustedes, como siempre, los invitamos obviamente a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle clic a la campanita para que les esté notificando todas las actualizaciones de contenido que tenemos. De verdad nos encanta contar con todos ustedes, con su presencia, su compañía, y los esperamos en un nuevo episodio. Chao. Gracias, María. Chao. Chao, chao. Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena.